Hola amigos, hoy quería contarles cómo fue el descubrimiento de los primeros dinosaurios. En 1842, el paleontólogo Sir Richard Owen acuñó una palabra destinada a hacer historia: dinosaurio. Esta clasificación taxonómica fue creada para dar cabida a 3 especies de reptiles extintos de gran tamaño, característica de la cual procede su nombre: Deinos y Saurus, palabras griegas que significan terrible y reptil, en referencia a su gran tamaño. Originariamente el término fue una especie de cajón desastre para dar cabida a 3 especies que no encajaban en ninguna otra clasificación. Owen no sabía que acababa de abrir una ventana a un mundo de criaturas prehistóricas de lo más variadas que dominaron la Tierra durante muchísimos millones de años. Las 3 especies clasificadas originariamente como dinosaurios fueron Megalosaurus, Iguanodon y Leosaurus. Se trata de especies muy distintas. El primero era un terópodo, un carnívoro de gran tamaño que vivió en el Jurásico Medio. El segundo fue un herbívoro de principios del Cretácico y el tercero un anquilosáurido o dinosaurio acorazado, también del principio del Cretácico. Megalosaurus fue el primero en ser descrito, incluso antes de que Owen acuñara el término dinosaurio. Fue nombrado en 1827 por el naturalista inglés Gideon Mantell a partir de un fragmento de un fémur fosilizado encontrado por William Buckland, profesor de geología de la Universidad de Oxford. Ante la falta de más indicios, lo llamó simplemente Megalosaurus o lagarto grande. Oxford llevaba coleccionando huesos de dinosaurios desde el siglo XVII, aunque en ese momento no se habían descrito como tales. El mismo año, Mantell o su esposa encontraron un diente fósil. No se sabe quién fue en realidad, porque él mismo dio 2 versiones de la historia. Era parecido a una iguana, pero mucho más grande, por lo que le dio el nombre de Iguanodon o diente de iguana. Finalmente, en 1832, el mismo Mantell describió a Ileosaurus, gracias a un conjunto de huesos fósiles procedentes de una cantera, que pudo recomponer para formar un esqueleto parcial. El nombre Ileosaurus significa lagarto del bosque y se lo dio por la procedencia de los huesos. A pesar de sus dotes científicas, Mantell ciertamente no era muy imaginativo a la hora de poner nombres. Las primeras descripciones de aquellos grandes lagartos despertaron el interés de los científicos y en 1841 la palabra dinosaurio aparece por primera vez en un artículo del paleontólogo inglés Sir Richard Owen, quien tras describir las características anatómicas de las 3 especies nombradas por Gideon Mantell, estimó que la combinación de estas características peculiares entre los reptiles, que sobrepasan en tamaño por mucho al más grande de los reptiles existentes, deben ser suficientes para establecer una tribu o suborden distinto de reptiles saurianos, para la cual propongo el nombre dinosauria. El impacto del descubrimiento fue enorme, tanto como para atraer la atención del príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria, quien convenció a su esposa para apoyar a Owen en la creación del Museo de Historia Natural de Londres, para exhibir los huesos de dinosaurio que habían sido coleccionados durante décadas en universidades y museos británicos como simples rarezas. Hasta ese momento la nueva etiqueta científica se aplicaba solamente a 3 especies, pero no pasaría mucho tiempo antes que la familia de los dinosaurios creciera. La fiebre por los dinosaurios pronto traspasó las fronteras del Reino Unido y se extendió entre la comunidad científica, especialmente en Estados Unidos. En 1858, el geólogo William Parker Falk encontró un esqueleto de dinosaurio casi completo en Nueva Jersey, un hadrosaurio que fue nombrado Hadrosaurus. Se trataba de un hallazgo muy importante, ya que era la primera vez que se encontraba un esqueleto tan completo, y permitió hacer una idea inicial del aspecto y características que podrían haber tenido los dinosaurios, o por lo menos algunos de ellos. Una de estas características, que seguramente era la más importante, es que claramente era un animal bípedo, y hasta ese momento se creía que todos los dinosaurios habrían sido cuadrúpedos, como las iguanas. A este descubrimiento le siguió una época conocida popularmente como la Guerra de los Huesos, durante la cual 2 paleontólogos rivales, Edward Drinker Coop y Othniel Charles Marsh,
protagonizaron una carrera de búsqueda de fósiles de dinosaurios. El término de guerra no es exagerado, ya que se usaron métodos brutales como el uso de dinamita, que dañó a muchos fósiles, y el propio Cope dinamitó su salud y su fortuna en la búsqueda de dinosaurios. Aún así, el conflicto produjo resultados, porque en 30 años Cope describió 56 nuevas especies y March otras 86. Fue el inicio de una época dorada para la paleontología y a finales de este siglo se descubrirían algunos de los dinosaurios más famosos como Tyrannosaurus y Triceratops. La fiebre por los dinosaurios también empezó a ocupar un lugar en los medios de comunicación y del entretenimiento, aunque la imagen que presentaban de ellos era muy tosca. En el Palacio de Cristal de Londres, luego de la Exposición Universal de 1851, se instalaron esculturas de dinosaurios que tuvieron un gran éxito y despertaron el interés del público no científico por aquellos impresionantes animales. Los dinosaurios pronto demostraron ser un éxito comercial. Novelas como Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, y El mundo perdido, de Sir Arthur Conan Doyle, contribuyeron enormemente a su popularidad, aunque el verdadero boom se produciría gracias al cine. Los años 70 fueron una época muy exitosa en cuanto a la búsqueda de fósiles y el estudio de los dinosaurios, tanto que ha sido llamada el renacimiento de los dinosaurios. En 1990, el escritor de ciencia ficción Michael Crichton publica su novela Jurassic Park, adaptada al cine por Steven Spielberg en 1993. A partir de ese momento, la fiebre por los dinosaurios ya no dejaría de crecer nunca más. Bueno amigos, cuéntenme en los comentarios si es que les gustan los dinosaurios. Mucha gente que realmente no les gustan los dinosaurios. Hay gente que les gusta, como a mí, pero no son mis favoritos. Mis favoritos son los mamíferos prehistóricos. Sin embargo, me parecen muy interesantes, muy lindos los dinosaurios. Algunos de ellos también eran muy tiernos, como el Triceratops, que era hermoso. Cuéntenme ustedes, ¿cuál es su dinosaurio favorito? Bueno amigos, si les gustó la información, nos volvemos a encontrar muy prontito. Cuídense un montón.